Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, un verdadero escándalo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, bueno, un poco decepcionados, o quizás incluso con cierta satisfacción oculta. Hablamos de un evento, un festival de renombre internacional, donde la figura principal, el rey de la fiesta, por así decirlo, se ha visto envuelto en una polémica mayúscula tan grande que ha sido expulsado. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido porque la historia tiene miga, con giros inesperados y protagonistas de talla mundial, y estoy seguro de que les va a mantener pegados a la pantalla, sin poder apartar la mirada. Y antes de que se nos escape una sola palabra, si todavía no son parte de nuestra creciente comunidad de investigadores de la actualidad y la farándula, ¿a qué esperan? Denle ese clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones exhaustivas, análisis profundos y los temas que más nos apasionan, desgranados para ustedes. Venga, suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto, en el corazón de la tormenta mediática. El nombre que resuena en todos los titulares, que se ha convertido en trending topic global, es el de Can Yaman. Para quienes quizás vivan en una burbuja, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, seamos sinceros, su impactante físico, que lo ha convertido en un ícono de la belleza masculina actual. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos de audiencia, verdaderas joyas de la televisión que han cruzado fronteras, como la exitosa Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional, o Dolunay, que consolidó su estatus de estrella. Su fama se ha extendido como la pólvora, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la televisión internacional, con una legión de seguidores que lo idolatra en cada rincón del planeta. Pero incluso las estrellas más brillantes, aquellas que parecen irradiar una luz inagotable, pueden tener sus momentos de oscuridad, sus sombras, y parece que Can Yaman está atravesando uno de ellos, y de qué manera, dejando a su paso un rastro de controversia. La polémica se desató en el marco de un prestigioso festival de cine, uno de esos eventos donde el glamour, el arte y las grandes figuras del espectáculo se dan la mano, donde la imagen y el comportamiento de los invitados son escrutados con lupa por la prensa y los aficionados. Un evento de esta envergadura, con un aura de sofisticación y excelencia, donde se espera un comportamiento impecable de sus asistentes más destacados. Se suponía que Can Yaman sería uno de los grandes protagonistas, una estrella invitada de honor, quizás incluso con un premio especial en reconocimiento a su trayectoria o su impacto cultural. Era uno de los nombres que prometía acaparar flashes y atención. Pero las cosas tomaron un giro inesperado y, francamente, bastante lamentable, un giro digno de un guión de cine, pero de una película con un final amargo. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, las redes sociales se encendieron con especulaciones a cada minuto, y de repente, la noticia explotó con la fuerza de una bomba: Can Yaman había sido expulsado del festival. Expulsado. Imaginen la escena, un evento de esta magnitud, con cámaras de televisión transmitiendo en vivo, con fotógrafos de las principales agencias, con una prensa internacional ávida de exclusivas, y de repente, una de las figuras más esperadas, uno de los ídolos del momento, es sacada del recinto como si fuera un invitado indeseado. La imagen es potente y deja muchas preguntas en el aire. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta drástica medida? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde las versiones empiezan a divergir, como suele suceder en estos casos de alta tensión mediática y secretismo inicial. Inicialmente las fuentes oficiales, tanto de la organización del festival como del equipo del actor, fueron bastante herméticas, lo cual, por supuesto, solo alimentó la especulación y las teorías conspirativas. Se habló de un comportamiento inapropiado, de indiscreción, de conflictos con otros invitados o con la organización del evento. Las teorías volaban por los aires, alimentadas por la falta de información concreta. Algunos decían que se había puesto agresivo, otros que había faltado al respeto a alguien importante, un miembro del jurado, un director de renombre, o incluso que había intentado aprovecharse de su fama para conseguir algún tipo de beneficio indebido, como accesos privilegiados o tratos de favor. La incertidumbre es un caldo de cultivo perfecto para la imaginación, y créanme, la imaginación de la gente en Internet, y más aún cuando se trata de una figura pública de la talla de Can Yaman, es ilimitada, capaz de crear realidades paralelas. Sin embargo, con el paso de las horas y la creciente presión mediática,
que amenazaba con ahogar a la organización del festival en un mar de preguntas incómodas, algunos detalles comenzaron a emerger, aunque de forma un tanto confusa y fragmentada, como piezas de un rompecabezas aún por armar. La versión que ha ganado más fuerza, y que parece tener más fundamento según las filtraciones y los testimonios más creíbles, apunta a un asterisco incidente específico que ocurrió durante una de las galas o recepciones más exclusivas del festival. Al parecer, Kanyaman habría tenido un asterisco altercado con otro invitado o con algún miembro del personal de seguridad. Las versiones más persistentes hablan de un incidente relacionado directamente con la asterisco seguridad o con el asterisco acceso a ciertas áreas VIP del evento, zonas restringidas a las que solo unos pocos privilegiados tenían acceso. Se dice que Yaman, quizás confiado en su estatus de estrella y en el respeto que se le presupone en estos círculos, intentó acceder a un área para la que no tenía la autorización correspondiente, o que tuvo un asterisco comportamiento poco protocolario con el personal de seguridad que custodiaba dicho acceso. En este tipo de eventos de alto nivel, las reglas de seguridad y etiqueta son extremadamente estrictas, y cualquier intento de saltárselas, por mínimo que parezca, puede tener consecuencias inmediatas y severas, especialmente cuando se trata de mantener la imagen de exclusividad y orden del festival. Los organizadores no podían permitirse un fallo en su protocolo de seguridad o un incidente que pudiera ser malinterpretado por la prensa. Otra línea de investigación, que se entrelaza con la anterior y añade capas de complejidad a la narrativa, sugiere que el incidente podría haber sido de naturaleza más asterisco personal o interpersonal. Se rumorea que Kanyaman se habría enzarzado en una asterisco discusión acalorada con alguien, tal vez por asterisco celos profesionales, por rivalidades latentes en la industria, por asterisco diferencias de opinión sobre algún tema relacionado con el cine o el arte, o incluso por algún asterisco tema personal que, para su desgracia, trascendió a lo público en un momento inoportuno. Los actores, por su naturaleza y la exposición constante a la que están sometidos, suelen estar rodeados de un aura de glamour y éxito, pero detrás de las cámaras, también son personas con sus propias asterisco tensiones, asterisco rivalidades y a veces asterisco malentendidos que pueden escalar rápidamente. En un ambiente tan cargado de egos, expectativas y la presión de la exposición constante, un pequeño roce, una palabra malentendida, puede convertirse en una bola de nieve que rueda ladera abajo, arrastrando consigo la reputación. Lo que sí parece estar claro, a pesar de las divergencias en los detalles, es que la decisión de expulsarlo asterisco no fue tomada a la ligera. Los festivales de cine, especialmente aquellos con una larga tradición y un prestigio consolidado, son eventos muy cuidadosos con su reputación y la imagen que proyectan ante el mundo. Apartar a una figura de la talla de Kanyaman, con la repercusión mediática que eso conlleva, debió haber sido una asterisco medida de último recurso, una acción desesperada tomada después de que se intentaran otras soluciones para calmar la situación, para mediar, para resolver el conflicto de forma discreta. Esto nos lleva a pensar que el incidente debió ser lo suficientemente grave, o al menos percibido como tal por los organizadores, como para justificar una acción tan contundente y pública. Imaginen a los organizadores del festival, bajo una presión inmensa para tener todo bajo control, para mantener la imagen impecable del evento, y de repente, tener que lidiar con una situación tan embarazosa y delicada. La decisión de expulsar a una estrella no se toma a la ligera, implica un análisis de riesgos y beneficios, y una evaluación del potencial daño a la imagen del festival. La asterisco reacción de Kanyaman ante la expulsión también ha sido objeto de debate y especulación. Algunos testigos, siempre anónimos y quizás con intereses propios, han declarado que se mostró asterisco sorprendido, incluso asterisco ofendido, sugiriendo que no entendía la gravedad de la situación o que se sentía víctima de un malentendido. Mientras tanto, otros sugieren que reaccionó con asterisco enfado y frustración, quizás sintiéndose humillado o incomprendido. Es comprensible que si él sentía que no había hecho nada malo o que la situación había sido exagerada por terceros, pudiera sentirse injustamente tratado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la percepción pública, la imagen proyectada y el respeto por las normas del evento, incluso aquellas que pueden parecer menores, son cruciales. La forma en que una estrella maneja una crisis, o un incidente menor, puede ser tan importante como su talento en la pantalla. Lo más interesante de esta historia, y lo que la convierte en un fascinante estudio de caso sobre la era de la información, es cómo se ha desarrollado la asterisco narrativa en los medios y en las redes sociales. Al principio, la noticia era simplemente Kanyaman expulsado del festival, un titular impactante pero vago.
Luego, como es habitual, empezaron a circular los rumores, las especulaciones, las fuentes cercanas, que ofrecían detalles parciales y a menudo contradictorios. Y ahora nos encontramos ante un mosaico de información, donde cada medio, cada tuit, cada comentario, intenta unir las piezas para formar una imagen completa, una verdad que quizás nunca lleguemos a conocer en su totalidad. Es un recordatorio contundente de lo rápido que pueden viajar las noticias en la era digital, de cómo una chispa puede encender un incendio forestal de desinformación, y de cómo, a veces, la verdad se diluye, se distorsiona o se pierde por completo en el laberíntico camino de la viralización. Algunos asterisco medios turcos, por ejemplo, han intentado defender la imagen de Can Yaman, sugiriendo que fue víctima de una asterisco conspiración orquestada por rivales o por personas con intereses ocultos, o que se trató de un simple asterisco malentendido que fue magnificado de forma innecesaria. Por otro lado, otros medios, especialmente en Asterisco Italia, donde el actor tiene una gran legión de fans, ha participado activamente en varias producciones italianas y su popularidad es inmensa, han sido más críticos, exigiendo explicaciones claras por parte de la organización del festival y Asterisco condenando enérgicamente cualquier tipo de comportamiento inadecuado por parte de una figura pública. Esta disparidad de opiniones, este choque de narrativas, nos demuestra cómo la fama de una persona, y los eventos que la rodean, pueden ser interpretadas de maneras muy diferentes dependiendo de la cultura, del público, de los intereses comerciales y editoriales de cada medio. La misma noticia puede ser vista como una tragedia, una conspiración, un error humano o una consecuencia merecida. Lo que es innegable independientemente de los detalles exactos del incidente, es el asterisco impacto que este evento ha tenido en la imagen pública de Can Yaman. Para sus seguidores más fieles, aquellos que lo admiran incondicionalmente, seguramente se trata de una injusticia, de un malentendido que pronto se aclarará y que solo servirá para fortalecer su figura. Pero para aquellos que lo seguían desde la distancia, o que ya tenían alguna reserva sobre su persona, o simplemente para el público general que valora la discreción y el comportamiento ejemplar de las celebridades, esta polémica puede haber sido la confirmación de sus dudas, un motivo para reevaluar su percepción. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo, y un escándalo como este, por muy injustificado que sea o por muy malentendido que haya sido, deja una marca, una cicatriz, que puede tardar tiempo en sanar. Hemos visto casos similares en el pasado, donde celebridades de talla mundial han sido vetadas de eventos importantes, han enfrentado boicots, o han sufrido las consecuencias de sus actos o de los rumores que los rodean. La línea entre la vida privada y la pública de una estrella es a menudo muy delgada, y cualquier desliz, por pequeño que sea, puede ser magnificado de forma exponencial por la atención mediática constante. Can Yaman, al ser una figura de proyección internacional, con millones de seguidores y un rostro conocido en múltiples países, está sometido a un escrutinio aún mayor, y sus acciones, por insignificantes que parezcan para él, pueden tener repercusiones globales. Ahora, la pregunta del millón que muchos se hacen, y que genera más expectación aún, es ¿cuáles serán las repercusiones a largo plazo de este incidente? ¿Este golpe a su imagen y reputación afectará su carrera de forma significativa? ¿Será este un tropiezo pasajero, un episodio desafortunado que se superará con el tiempo y el lanzamiento de nuevos proyectos, o marcará un antes y un después en su trayectoria profesional, un punto de inflexión negativo? Es difícil decirlo con certeza en este momento. La industria del entretenimiento es conocida por ser volátil, impredecible, pero también, en ocasiones, es sorprendentemente indulgente con aquellos que demuestran capacidad de resiliencia, de recuperación de sus errores y de aprendizaje de ellos. El tiempo, ese juez implacable y sabio, dirá si Can Yaman logra superar esta polémica, limpiar su imagen y fortalecer su posición en la industria, o si esta expulsión se convierte en una mancha imborrable, un borrón en su brillante trayectoria. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, y esta es una lección que la historia de Can Yaman en este festival nos deja bien grabada, es que la asterisco fama no otorga inmunidad ni permisividad. Que el respeto por las normas establecidas, por las personas que nos rodean, y por los espacios en los que nos desenvolvemos, es fundamental, sin importar quién seamos o cuán grande sea nuestro estrellato. Y nos enseña una vez más, lo efímera que puede ser la gloria, lo rápido que un titular puede cambiar la percepción que tenemos de alguien, y lo delicado que es el equilibrio entre el éxito profesional y la responsabilidad personal. Espero que esta exploración del tema, desgranada con detalle y buscando las distintas capas de la noticia, les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Hemos intentado desentrañar los misterios detrás de esta expulsión, ofreciendo las diferentes perspectivas, los rumores que han circulado y las posibles explicaciones.
Al final del día, la verdad completa con todos sus matices y detalles, puede que nunca la sepamos con total certeza, pero el impacto de lo sucedido, la onda expansiva de la noticia, es innegable y ha dejado una huella en el panorama del entretenimiento. Y ahora, antes de despedirnos y dejar que la reflexión continúe, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman fue tratado injustamente por la organización del festival? ¿O consideran que su comportamiento, según los rumores, fue realmente inapropiado y merecedor de la expulsión? Déjenme sus opiniones, sus análisis, sus argumentos en la sección de comentarios de abajo. Me interesa muchísimo leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y ver cómo interpretan esta noticia. Y si les ha gustado este vídeo, si encuentran este tipo de contenido interesante y riguroso, no se olviden de regalarme ese asterisco me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a continuar con este trabajo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta noticia, a quienes disfruten de los análisis de la actualidad de la farándula. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada, para estar siempre al día de las noticias y los análisis más importantes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más actualidad. Hasta la próxima.